Buenos días, jóvenes. Al momento que hemos resuelto nosotros las ecuaciones en derivadas parciales utilizando la función de Green, vemos que llegamos a una expresión integral, la cual hay que resolver. No es la única, también cuando aplicamos transformaciones integrales y tenemos que hacer la transformación inversa, también llegamos a expresiones integrales que tenemos que resolver. Eso nos lleva a lo que son las ecuaciones integrales. Entonces, primero vamos a ver de dónde surgen estas ecuaciones integrales y después vamos a clasificarlas y posteriormente a resolverlas. Bien, entonces, comenzando con algunos problemas que llegan a ecuaciones diferenciales. Comencemos por el primer caso, el más sencillo. Digamos que nosotros tenemos un problema de Cauchy. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos y' es igual a un f de xy, con la siguiente condición, que y de x sub 0 es igual a un y sub 0. Entonces, este problema, si nosotros lo resolvemos, nos va a llevar a una ecuación integral. Y esto va a ser lo siguiente. A ver, lo hago aquí abajo, jóvenes. Tenemos y' es igual a f de xy. Eso significa que tenemos ahí de dy, integral desde un y sub 0 hasta un y. Esto es igual a la integral de f de x, y de dx, x sub 0, x. De donde nosotros tenemos lo siguiente, de que nuestro y de x es igual a la integral desde x sub 0 hasta x, f de x, y de dx más y sub 0. ¿Está claro, jóvenes? Entonces tenemos que el problema de Cauchy nos lleva a una ecuación integral. ¿Está bien? Entonces tenemos, esta es la ecuación integral que es equivalente a un problema de Cauchy y donde ya están consideradas, ¿qué cosa? Las condiciones iniciales. Es decir, el problema, la ecuación integral, ya contiene a las condiciones iniciales. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? Muy bien. Veamos un segundo problema. Vamos a ir generando, aumentando esto. Vamos a decir de que nosotros tenemos la segunda derivada de y, que va a ser igual a un f de x, y. Y en este caso las condiciones iniciales van a ser y', o primero y de x sub 0 es igual a y sub 0, y vamos a tener que y' en x sub 0 es igual a y' sub 0. Muy bien, de forma análoga, nosotros tenemos la solución de este problema. A ver, vamos a tener en forma simbólica, en todo caso lo escribo de una vez, esto va a ser lo siguiente. Y de x, el procedimiento es análogo al anterior. Esto es igual a la integral de x sub 0 hasta x de dx, integral de x sub 0 hasta x de f de z, y de z, de dz, más y sub 0 prima por x menos x sub 0. Jóvenes, ¿cómo llegamos a esta expresión? ¿Está claro o no? No, profesor, para mí no. No, muy bien. Vamos a ver, tenemos que y, 2', es igual a f de x, y de x. ¿Eso está claro? Entonces, aquí tenemos que y'
voy a tenerlo así de esta forma, la integral. Profe, disculpe, Dígame. entonces los argumentos de f ya no van a ser independientes. Así es. Esto, f, no, disculpen, igual la integral desde x sub 0 hasta x, aquí cambio f de z, y de z de z. Esto que está aquí, simplemente lo reemplazo por y' menos y0'. Entonces, pero aquí nosotros integramos, o sea, esto que está aquí, vamos a decirlo así, lo voy a poner de esta forma, esto es igual, y este queda menos, se hace más. Ahora integro esto, al momento que integro, obtengo y menos y sub 0, es igual al integrar esto, y' sub 0, x menos x sub 0, y aquí obtengo esta integral que está acá. ¿Está claro? Estamos integrando de forma implícita. No estoy desarrollando esto porque no puedo desarrollarlo si no conozco la forma explícita de y. Pero la forma explícita de y es justamente lo que nosotros queremos resolver. ¿Eso está claro? Profesor, y esa necesidad de expresar un argumento en función del otro, ¿qué idea tiene o por qué se busca que se hace? ¿Cuál es el procedimiento, simplemente? Aquí estoy de nuevo, estoy integrando de forma implícita. No lo estoy desarrollando. Profe, disculpe, entonces no faltaría un más y sub 0. Acá está. No, en el verde. Ah, sí, me falta un más y sub 0. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Más y sub 0, sí. Muy bien. Entonces, de esa forma es que nosotros llegamos a esta expresión. ¿Está bien? A ver, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. La solución general de y' igual a un f de xy sin conocer, sin tener condiciones, se obtiene de la siguiente ecuación integral. Aquí nosotros vamos a tener y de x, que es justamente lo que acabo de escribir, es igual a integral desde 0 hasta x menos z, f de z, y de z, más, me faltó el d de z, más c1 más c sub 2x. Esta va a ser nuestra ecuación 1 el día de hoy. A estos jóvenes nosotros llegamos cuando unimos estas dos integrales en una. Hay forma de hacerlo, ¿está bien? Simplemente, y llegamos a esta expresión. ¿Quedó entendido? Entonces, nosotros, C1 y C2 son constantes arbitrarias que se definen de las condiciones iniciales. Entonces, lo que quiero llegar es lo siguiente. Tengo expresiones como esta y como esta, donde y está dentro del operador y está fuera del operador, pero el operador ya no es diferencial como en este caso, sino es integral. A eso es a lo que nosotros denominamos ecuaciones integrales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor,
aquí nuevamente ese punto que te dije, para tener ecuaciones integrales, pero una de las variables debe depender de la, o sea, debe haber solamente una única variable independiente, porque cada y, por ejemplo, está dependiendo de z. Se puede resumir a que todo depende de z. O no Claro, necesariamente. todo depende de z, pero cuando yo integro, como integro hasta x, todo esto termina siendo una función de x. Así que y es función de x, porque estoy integrando con respecto a z. Aquí, simplemente para simplificar, de aquí se pasa acá, estamos considerando de que el x sub 0 es igual a 0, y al momento que nosotros unimos estas dos integrales en 1, justamente es que se llega a esta relación. Los invito en todo caso, jóvenes, a que ustedes vean de qué forma esto se transforma en esto. ¿Está claro? Tengan en cuenta que este es el C1 y este es el C sub 2 que aparecen acá. Muy bien, entonces la solución general se obtiene de esta expresión, es esta. Muy bien, aquí nosotros hemos visto que las condiciones iniciales se expresan por medio de estos términos y en todo caso los puntos inicial, ¿está bien? Este momento inicial están acá. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros queremos un problema de contorno? Entonces, para resolver, voy a poner así, el problema de contorno de esta ecuación, jóvenes, ¿está bien? De esta ecuación, donde nosotros tenemos, por ejemplo, que y evaluado en 0 es igual a A y y evaluado en un L es igual a B. Entonces nosotros estamos diciendo que este está yendo desde 0 hasta L. Jóvenes, esto es, voy a ponerlo aquí para el problema de Cauchy. Es decir, es un problema de valor inicial. Acá vamos a ver esta misma ecuación, pero con estas condiciones de contorno. Tenemos de que esta es la solución general, entonces nosotros vamos a hallar las constantes utilizando estas condiciones. Entonces, dígame. ¿Se admite el caso de que L sea infinito? Veamos de esta forma, ¿está claro? Ahorita. L es un real particular. Entonces. Un número ahorita. Más adelante podemos analizar cuando el L va hasta el infinito. ¿Está claro? Okay. O sea, primero resolvamos de esta manera, de forma que obtenemos integrales propias y después evaluamos hasta el infinito, donde vamos a encontrar integrales impropias. Justamente, pero no es conveniente nunca comenzar la evaluación en el infinito, porque no sabemos qué comportamiento puede tener. Muy bien. Para resolver este problema, donde esto, reemplazamos 1 en las condiciones. Y obtenemos lo que vamos a obtener, jóvenes, a ver si es que el x es igual a 0, vamos nosotros reemplazando, integral desde 0 hasta 0 es 0, así que todo esto se va, esto es 0, se va, significa que el y en 0 es igual a C1. Por lo tanto, lo primero que obtenemos es que C1 es igual a A. Luego, vamos a tener nosotros lo siguiente. Tenemos nosotros esto, vamos a reemplazar cuando es igual a L. Entonces, si es igual a L, tengo que esto es A. Aquí tengo C2. Jóvenes, de aquí simplemente lo despejo y tengo C sub 2 es igual a esto que vale B menos esto que vale A, B menos A.
tengo menos esta integral desde 0 hasta L de L menos Z F de Z, Y de Z, D de Z, y todo dividido entre L. Listo, 1 sobre menos 1 sobre L. Listo. Esto es lo que voy a obtener para C sub 2. C sub 2 es igual a B menos A dividido sobre L menos 1 sobre L integral desde 0 hasta L, L menos Z, F de Z, Y de Z, D de Z. ¿Quedó claro, no, jóvenes? Entonces nosotros obtenemos las condiciones de contorno. Ahora esto lo reemplazamos en la ecuación 1. Uy, no debía haberlo borrado. A ver, todavía lo tengo aquí, sí. Reemplazamos en esta ecuación 1. Entonces, al momento que nosotros reemplazamos en la ecuación 1, ¿qué es lo que vamos a obtener? C1 y C2. Vamos a reemplazar con estos valores. Entonces, tenemos y de x es igual. Voy a colocarlo de esta forma, jóvenes. La integral esta se mantiene igual y esto es una función de x. Voy a poner que esa es una función f de x más la integral desde 0 hasta x de x menos z, f de z, y de z. Un momentito aquí, esto es así. D de z, donde a ver, un momentito, que me falta algo. Así, menos x sobre L, integral desde 0 hasta L, L menos z, f de z, y de z, d de z. Esto es 2, donde esta f de x va a ser igual a más b menos a sobre L x. Entonces la parte constante con el x, con este x que está acá, lo agrupo en este f de x, y la otra parte variable está acá. Entonces nosotros tenemos que la solución de esta ecuación con las condiciones de contorno dadas es esta. ¿Eso está entendido, jóvenes? Muy bien. Muy bien. Ahora. Profe, ¿puede Sí. volver un rato? Claro. Ahora, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Podemos reescribir esta ecuación 2 de la siguiente forma. Y de x más, disculpen, igual a este f de x menos, a ver, si menos, integral desde 0 hasta x, z por L menos x sobre L, f de z, y de z, d de z, menos integral desde x hasta L, x por L menos z sobre L, f de z, y de z, d de z. ¿Está bien? Entonces,
esto, jóvenes, nosotros podemos acomodarlo de esta forma. ¿Qué es lo que he hecho? La parte correspondiente a, es decir, esta integral de 0 hasta L, lo he partido en dos integrales, una de 0 hasta X y otra de X hasta L. Esta parte de 0 hasta X lo he unido con esto y obtengo esto, y la parte de X hasta L es justamente esto, que es exactamente lo mismo. ¿Por qué hacemos esto? Aquí introducimos la siguiente función de dos variables, k de xz, que va a ser igual a z por L menos X dividido sobre L, esto cuando el Z es menor o igual a X, y tenemos X por L menos Z sobre L cuando el Z es, cuando el X menor o igual que el Z. Esta es nuestra expresión número 4, lo cual nos lleva a que esta expresión nosotros podemos escribirla de la siguiente forma: y de x es igual a f de x menos integral desde 0 hasta L k x, z f de z, y de z d de z. Esta es nuestra expresión número 5, que no es otra cosa que una ecuación integral. ¿Quedó entendido, jóvenes? Entonces, el problema de contorno, esta ecuación con estas condiciones nos forma un problema de contorno y es equivalente a esta ecuación integral, donde están consideradas tanto las condiciones de contorno de la misma forma que aquí estaban consideradas las condiciones iniciales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Un ratito, profesor. Profe, Dígame. la ecuación 5 no la entiendo muy bien en el sentido de que se supone que cuando tú integras lo haces sobre pequeños rectangulitos, se puede decir, y al menos en 5 va a ser así respecto de z, y el x va a estar en esos rectangulitos, ¿no? En cada rectangulito. ¿Y cómo voy a identificar cuándo es menor que 0 o mayor que 0? Porque, por ejemplo, voy a decir x pertenece a de A1 hasta B1, ¿no? Pero no sé muy bien cómo se trabajaría ahí. No le entiendo muy bien esa expresión 5, no sé si un poquito tal vez lo puede detallar. ¿La expresión 3 la entiendes? Sí, la expresión 3. Ya, entonces, aquí nosotros tenemos que el X es un punto específico, ¿está claro? Profe, disculpe. Sí, dígame. Es que arriba puso de 0 a L y no sé cómo llegó de X a L. Aquí teníamos integral de 0 a L es igual a una integral de 0 a X más una integral de X a L. Esto lo sumé con esto y obtuve esta parte. Y esto de aquí, o sea, esta parte viene de frente acá. O sea, esta integral se ha dividido de esta manera. ¿Está claro? Ok, profesor. O sea, esta integral se divide de esta manera. Ok. Entonces, esa es una primera parte. La segunda parte es lo que menciona su compañero. Estas dos integrales, a ver, cuando ustedes tienen un f de x que es igual a, digamos, a x cuando el x es mayor que 2, cx cuando el x es menor que 2, y tenemos la integral desde 0 hasta 4, f de x, de dx, ustedes van a tener la integral desde 0 hasta 2, a x,
aquí sería cx de dx más la integral desde 2 hasta 4 de ax de dx. Cuando ustedes tienen una función definida por tramos, las integrales se dividen. Aquí nosotros tenemos al revés, tenemos dos integrales en dos tramos. Entonces las unifico uniendo esto para que nos defina justamente los tramos y lo escribo de esta manera. ¿Cuál es el punto X? Eso nos lo va a dar el problema, o vamos a nosotros tener que analizarlo. Y en este caso específico es un punto variable, porque esa es la variable independiente. Entonces voy a integrar hasta un punto variable, arbitrario. No sé si eso les ha aclarado de qué forma pasamos de aquí utilizando esta función acá. Sí, sí, me aclaró. Sino que creo que lo que me confundió fue un poquito la notación, porque en 5 tal vez, para que sea un poquito más claro, la expresión que está en la integral SK debe ser de un X', digamos, y el S' que se indica, mejor dicho, perdón, que se parte de esa integral total de 0 a L, ese X no es igual al X', como puse en el ejemplo de arriba, ¿no? Eso es lo que me confundí. ¿Cuál X' arriba? Sino que en el ejemplo lo que hizo es dividir de 0 a 2, ese 2 se interpreta como el X, ¿verdad? En el ejemplo de abajo. Ya, ok, pero si yo aquí lo hago esto, así, a un X0, X0, de la misma forma, aquí esto lo elimino, y obtengo, y pongo X0, X0. Claro. ¿Cuál es el problema? Justamente ahí sí se entiende arriba, en el verde, porque en el argumento de la integral aparece el X, y en cambio cuando divide ese punto de división es otro X, ¿no? Es un X sub 0, pero en cambio abajo pareciera como si esa expresión de la integral fuera la parte, el punto de división. Entonces, por eso es que me confundí. Es que este X es el punto de la división, justamente. Sí es el punto de la división, y eso es lo que coloca justamente el hecho de que no puedo integrar directamente, sino tengo que ver algún mecanismo. Es decir, el argumento está dentro, no integro con respecto al argumento, porque si integro con respecto al argumento, al X, esto ya no sería función de X y la respuesta sería solo esto sería solo una constante, no tiene sentido. ¿Está bien? Este es justamente el punto y la forma que está, o sea, es importante que este sea un X, no un X'. Ahora, Y es la función que quiero hallar, y tengo el problema de que está dentro de la integral y está fuera de la integral. No puedo despejarla como habitualmente podemos hacerlo. No puedo despejar Y y ponerlo Y solita a un lado y todo lo demás al otro. No puedo sacarla de acá. Eso es lo que pone la dificultad en las ecuaciones integrales. O sea, claro, lo que estamos llegando es a que existen este tipo de expresiones. Podemos nosotros reemplazar el problema de contorno con esta ecuación integral, donde están consideradas las condiciones de contorno. ¿Cómo lo resolvemos? Es lo que vamos a ver más adelante. Pero lo que nos importa es cómo llegamos. Hay problemas que nos conviene resolverlo por medio de ecuaciones integrales, y hay problemas que nos conviene resolverlo utilizando los métodos que hemos venido utilizando hasta el momento. Bien, continuemos, jóvenes, un poco con esto. Apliquemos este resultado a un problema de los que habitualmente trabajamos. ¿Está bien? Entonces, apliquemos el resultado obtenido al siguiente problema: y los prima más un p de x y igual a un omega x. Esta va a ser nuestra expresión número 6
con las siguientes condiciones: y en 0 igual a A, y en L igual a B. Esta es 7. Entonces, nosotros tenemos que la ecuación es esta que está acá. Vamos a ver cómo lo llegamos. Entonces, el problema 6, 7 es equivalente a y de x igual a un f1 de x más integral desde 0 hasta L k x z p de z y de z d de z. Esta es la ecuación 8, donde nosotros tenemos que este f1 de x, jóvenes, ustedes pueden llegar a esta expresión reemplazando lo que hemos visto antes. Es igual al f de x, a este que está acá, expresado de esta forma, menos la integral desde 0 hasta L, k de xz, omega de z de z. Esta es ya una función conocida porque el k de xz en principio es conocido, es decir, es esta función que está acá. Este omega también es conocido, es una función dada. Entonces, en principio esto puedo integrarlo. Y como puedo integrarlo, entonces tengo una función de x más una función de x nos da una función de x. Por eso lo separo. Y tengo solamente esto que contiene a la incógnita. Que contiene a la incógnita. Bien, aquí quiero que noten algo que es importante. En estas ecuaciones nosotros tenemos que el límite superior, y es parte de la duda que hicieron anteriormente, es un límite variable. ¿Está claro? Mientras que en estos últimos resultados los índices superiores son constantes. ¿Está bien? Son constantes. Ahora, la función incógnita está dentro del signo de la integral. Entonces, eso que sea constante y variable nos pone en diferentes tipos de ecuaciones que nosotros en su momento vamos a investigar y analizar. Es decir, cuando nosotros hagamos la clasificación del tipo de ecuaciones, vamos a tener ecuaciones que tienen el índice superior constante y vamos a tener nosotros ecuaciones que tienen el índice superior variable. Creo que ya se dan cuenta que cuando es variable está asociado a un problema de Cauchy y cuando es constante va a estar asociado a un problema de contorno. Jóvenes, ¿alguna pregunta tienen acá? ¿Podría volver un momento a la anterior página? Ahí está. A ver, lo que le quería preguntar era, sino que el de la expresión 3 a 5, como que unir esas dos últimas integrales, ¿no? De 3 y la de 5. Y hace un momento estábamos discutiendo de que ese X va a ser el punto de... Pero eso es respecto de Z, ¿verdad? O sea, la así es. integración es respecto de Z. Así es. Pero el K... A ver... Ya la vi. Ok, perfecto. Bien. Para terminar esto, veamos ahora lo siguiente. Ustedes saben que hay problemas. Jóvenes, estoy poniendo estas ecuaciones que son bastante básicas, elementales. Podemos escribir ecuaciones más complejas. ¿Está bien? Pero lo que estoy
es mostrando nada más. Pongamos que tenemos el siguiente problema, de que el p de x está multiplicado por un parámetro. Vamos a colocar esto así, esto va a ser 9, con las condiciones siguientes: y en 0 igual a 0, y en L igual a 0. Es decir, aquí tenemos nosotros un problema de Liouville. En este caso, obtenemos que la ecuación integral tiene la siguiente forma: y de x es igual a lambda integral desde 0 hasta L, k de x, xz, p de z, y de z, d de z. Y esta es nuestra ecuación número 11. Es decir, nosotros tenemos de que este parámetro, que en el caso del problema Liouville van a ser nuestros valores propios, se trasladan también a la ecuación integral. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que este va a jugar también un rol importante al momento que nosotros solucionamos, y aquí también se debe de poder especificar algún mecanismo por medio del cual se establece para qué valores de lambda este problema tiene solución. ¿Está claro? Es decir, no va a tener solución para todos los posibles valores de lambda, sino para cierto grupo restringido de ellas. ¿Alguna pregunta? Estas restricciones de lambda, ¿de dónde las sacaría? ¿Tendría que, a partir de 9, o sea, desarrollándolo, o De a acá partir mismo, de un procedimiento de la ecuación integral? de la ecuación integral lo vamos a sacar. ¿Ahorita vamos a mostrar el procedimiento o ya vamos a pasar al Lo futuro? voy a mostrar en el desarrollo del tema, no ahorita. Ok. O sea, todavía lo vamos a mostrar en el futuro. Les Ya. adelanto fácilmente. Nosotros podemos decir que esta integral de 0 a L, k de xz, p de z, d de z, eso es un operador integral. Entonces tengo que y de x es igual a, cuando le aplico el operador integral y multiplico por lambda, obtengo y de x. Entonces este es un problema de valor propio, dentro del punto de vista inclusive del álgebra lineal que nosotros tenemos, teniendo en cuenta que el operador integral es un operador lineal.